Bien, habiendo visto ahora ya cuáles son las principales propiedades de la membrana plasmática, tenemos que ver que esta membrana es permeable a ciertas sustancias, mientras que es impermeable a otras. Por eso la permeabilidad habla de la capacidad que tiene una sustancia de permitir el pasaje de compuestos. En cambio, la membrana plasmática está formada, decíamos, por estos fosfolípidos y tiene esa particularidad de que tiene ese núcleo hidrofóbico y la parte exterior, tanto hacia adentro como hacia afuera, hidrofílica. Entonces, se dice que la membrana plasmática tiene una permeabilidad selectiva, es decir, permite el pasaje de algunos compuestos y no de otros. Por ejemplo, vemos que compuestos pequeños, sin carga, como los gases, el oxígeno molecular, el nitrógeno molecular, el dióxido de carbono, atraviesan fácilmente la membrana plasmática por un gradiente de concentración. Siempre las sustancias tienden a ir de la zona de mayor concentración a la de menor concentración. Bueno, para el caso de los gases, ¿sí?, la atraviesan fácilmente. También otras moléculas pequeñas, como puede ser la urea o el agua, también pueden cruzar la membrana plasmática fácilmente. Estas moléculas pequeñas polares sin carga, como el etanol, el alcohol, que está presente en las bebidas alcohólicas, también atraviesa fácilmente la membrana plasmática, a pesar de tener carga, que tiene en este caso un oxidrilo. El agua y la urea también la atraviesan fácilmente, ¿sí? O sea, su velocidad de difusión no es tan alta, sobre todo la de la urea, como los otros compuestos, pero también lo pueden atravesar. También los compuestos orgánicos, como los ácidos grasos o los triglicéridos, atraviesan fácilmente, o las hormonas esteroideas, el colesterol, pueden atravesar las membranas plasmáticas de manera sencilla, porque son hidrofóbicas. Entonces atraviesan, una vez que se acercan, van a tener más afinidad por esta capa hidrofóbica, y entonces pueden tener o tienen más facilidad para atravesar la membrana plasmática. Ahora, las moléculas grandes polares, aunque no tengan carga, como la glucosa, no pueden atravesar la membrana plasmática. Los iones con carga, como potasio, magnesio, calcio, tampoco, porque no son compatibles o afines con ese núcleo hidrofóbico central, amarillo, acá representado en amarillo, que tiene la membrana. Y las moléculas grandes también polares con carga, como aminoácidos, el ATP o la glucosa 6-fosfato, a la cual se le une un grupo fosfato con carga, tampoco van a poder atravesar la membrana plasmática. Entonces, esta capacidad selectiva que tienen algunos compuestos de atravesar la membrana, la membrana sí, algunos sí y otros no, es lo que se dice que es la permeabilidad selectiva. Esto a su vez se ve un poquito más complejo, ya que existen proteínas que van a permitir, por ejemplo, el pasaje de algunos iones o de moléculas grandes, proteínas transmembrana. Por eso es importante que veamos el concepto de la membrana plasmática, cómo está formada, y a su vez esa permeabilidad selectiva que tiene. Es decir, de movida, si no tenemos ningún modificador como proteínas, esta es la permeabilidad que tenemos, ¿sí? Las moléculas polares grandes, los iones, o las polares con carga, o grandes polares sin carga, como la glucosa, no la atraviesa. Otros sí, el agua la atraviesa bastante libremente, tiene una alta capacidad de atravesarla, lo mismo que la urea. Bueno, esta no la atraviesa, y los gases también. Y como les decía, las hormonas esteroides o todo lo que tenga naturaleza lipídica también lo atraviesa fácilmente. Bien, entonces podemos ver que para atravesar entonces o el transporte a través de las membranas plasmáticas existen mecanismos, y esos mecanismos dependen un poco también primeramente del tamaño o de la masa molecular que tengan las moléculas a atravesar. Hay dos mecanismos, o sea, si son de baja masa molecular, son moléculas relativamente pequeñas, o si son de alta masa molecular o grandes complejos, como puede ser porciones de citosol o de líquido extracelular, o también incluso hasta células enteras, se puede llegar a transportar a través de la membrana, a través de estos procesos. Pero bien, vamos a ir entonces estudiando cada uno de estos. Los de baja masa molecular
existen dos tipos de transporte, un transporte que se llama pasivo y un transporte activo. ¿En qué se diferencia un transporte pasivo de un transporte activo? Bien, es que generalmente en este caso, el transporte pasivo, siempre se dice que la sustancia o el compuesto va a favor del gradiente, es decir, siempre una sustancia tiende a ir por leyes de la termodinámica de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Esto, por ejemplo, lo vemos cuando colocamos un colorante dentro de un vaso y vemos que inicialmente queda muy concentrado en una zona, en un vaso con agua. Entonces se ve que primero ese color queda muy concentrado en la zona del colorante donde lo colocamos y después empieza a difundirse. ¿Esto por qué? Porque las leyes de difusión, las moléculas, tienden a acomodarse con la menor energía posible, es decir, tienen energía cinética y se empiezan a desplazar, cosa de distribuirse uniformemente, es decir, toda sustancia tiende a ir o va desde un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración hasta que alcanza el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que todas las moléculas se distribuyen de manera uniforme. No es que se quedan quietas, están moviéndose constantemente porque las moléculas tienen esa libertad de difusión dentro de un solvente, como por ejemplo el agua. Esto ocurre, por ejemplo, con el azúcar también. A medida que los cristales de azúcar se van disolviendo en una solución, o en un té, en un café, tenemos zonas, por ejemplo, más dulces que otras, pero si revolvemos o esperamos un tiempo, vamos a ver que todas esas moléculas tienden a distribuirse de manera uniforme, de manera tal que generalmente tenemos bien distribuido el sabor dulce del azúcar en todas las zonas de la taza que estamos tomando. O puede pasar también, a veces queda más dulce en el fondo porque los cristales no se terminaron de disolver. Para favorecer este proceso de difusión es que nosotros revolvemos. Ahora, el transporte activo, como su nombre lo indica, hay una acción, y esa acción, es decir, siempre el transporte activo va en contra del gradiente. Entonces hay que ponerle energía, es decir, ir en contra del gradiente es ir de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Es decir, es transportar, por ejemplo, un soluto, el sodio, en contra de su gradiente de concentración, llevarlo desde una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Esto no ocurre por las leyes naturales, digamos, las leyes naturales se oponen a esto. Entonces, por eso el transporte activo requiere el uso de energía. Hay que ponerle energía, trabajo mecánico para que nosotros podamos realizar ese transporte. Entonces, ahora vamos a ir estudiando entonces cada uno de estos dos mecanismos de transporte pasivo y transporte activo, en qué consiste cada uno de ellos. En el transporte pasivo tenemos tres tipos de transporte: la difusión simple, la ósmosis y la difusión facilitada, que vamos a ir explicando. Mientras que en el transporte activo tenemos la bomba de sodio-potasio, mecanismo de transporte, y otras bombas que también permiten el transporte de sustancias en contra de su gradiente de concentración, utilizando energía en contra del gradiente de concentración, mientras que el transporte pasivo no requiere de energía exógena, del ATP, que decimos que es el que provee energía, es la molécula de ATP. Al romperse la molécula de ATP libera esa energía que es utilizada por los transportadores, mientras que en el transporte pasivo la energía está dada por el proceso de difusión de la energía que tiene una molécula que se está moviendo a favor de su gradiente de concentración. Y ahora vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Dentro del transporte de moléculas de elevada masa molecular, la endocitosis tiene tres procesos: fagocitosis, pinocitosis y mediada por un receptor. La endocitosis viene a ser la incorporación de productos desde afuera de la célula, es decir, incorporar productos adentro de la célula. La exocitosis es la liberación de productos desde la célula hacia el medio exterior, es decir, la célula produce determinados compuestos y los libera al medio exterior, al líquido extracelular. Y finalmente la transitosis, entonces, que se refiere al movimiento de una sustancia de la célula, o sea, se lo endocita en un polo de la célula y se lo libera en el otro polo de la célula, es decir, es como que es endocitado, atraviesa toda la célula y es liberado en el otro lado de la célula. Esto se utiliza, por ejemplo, en el epitelio endotelial para transportar algunas sustancias desde el plasma
hacia el líquido intersticial. Bien, ¿qué es el proceso de difusión? Entonces decimos que la difusión es un proceso en el cual se va a mezclar de forma aleatoria las partículas de una solución de manera uniforme en toda esa solución. ¿Sí? Las partículas se van a ir desplazando de manera tal que mantienen su concentración uniforme en cada zona. Es decir, si yo acá, por ejemplo, agrego un cubo de azúcar, como estamos viendo, entonces acá están empaquetadas, ¿sí? Están unidas, podemos decir, por puentes de hidrógeno. Cuando se agregan a la solución, entonces el agua comienza a disolverla y vamos a ver que inicialmente las partículas permanecen juntas, pero luego empiezan a distribuirse de manera uniforme por las leyes de difusión que establecen, como decíamos, que un soluto va de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, ¿sí? Un área de mayor concentración a un área de menor concentración, hasta distribuirse de manera uniforme, alcanzando el equilibrio. Y ese equilibrio depende, como les decía, de las leyes de la termodinámica, que todo se tiende más al desorden. Entonces, el estado de mayor equilibrio es el que tiene mayormente o mejor distribuidas todas las moléculas de manera uniforme. Entonces, ese es el estado de equilibrio y de menor energía termodinámica. El siguiente proceso que veíamos, que es distinto, o sea, fíjense que acá se produce una mezcla de partículas dentro de la solución. Las que se mueven son las partículas en la solución. Ahora, en el proceso de ósmosis, la ósmosis es el movimiento de las moléculas de agua a través de una membrana. Es decir, si nosotros tenemos una membrana como este caso, o sea, en este caso se están moviendo los solutos y en este caso se está moviendo el solvente, que generalmente en nuestro cuerpo el solvente es el agua, a través de una membrana que es selectivamente permeable. Es decir, si nosotros tenemos en este ejemplo, y así es como se define, y de paso vamos a definir lo que es la presión hidrostática y la presión osmótica. Tenemos este tubo curvado y en el medio hay una membrana selectivamente permeable solamente para las moléculas de agua. Es decir, el agua la puede atravesar libremente, pero no las moléculas de un soluto, ¿sí? Entonces ponemos agua pura acá y acá una solución de agua con un soluto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Acá el agua el soluto no puede atravesar, entonces el agua puede atravesar la membrana y vemos que el agua se desplaza desde esta zona, que ahora en este caso está más concentrada, porque esta tiene zonas de agua con menor concentración. ¿Por qué? Porque el agua está disolviendo el soluto y cuando se une al soluto el agua queda como inmovilizada por las partículas de soluto. Entonces, a los fines de concentración hay menos moléculas de agua en esta zona que en esta. Entonces el agua tiende a desplazarse hacia la zona, hacia la rama derecha. De esta manera lo que se mide incluso es un aumento en la altitud que tiene el agua en esta rama. ¿Sí? De esta manera sabemos que hay una mayor cantidad entonces ahora de solvente en esta rama. ¿Por qué? ¿Qué está tratando de hacer? Está tratando de diluir al solvente para que tengan ambas la misma concentración. Desde ya que esto no es un proceso que ocurre hasta que se quede sin nada de agua esta rama, ya que acá va a haber una fuerza que se opone a este pasaje del agua, que es la presión hidrostática. Es decir, va a atravesar el agua esta membrana semipermeable hasta que alcance un punto de equilibrio en el cual hay una fuerza que ejerce el mismo solvente, es decir, el agua, en dirección contraria. Entonces este proceso va a ocurrir de pasaje de agua hasta que se equilibre la fuerza que tiene, ¿sí?, el pasaje de agua hacia la rama derecha con la que tiene hacia la rama izquierda. Esto se le llama la presión hidrostática. Bien, entonces, ¿por qué entonces ocurre esto? Porque el agua tiende a diluir este compartimento para que las concentraciones sean similares, es decir, para que se equilibren también las concentraciones de agua, así como dijéramos la de solvente. Pero esa fuerza que se opone en este caso es la presión hidrostática. Ahora bien, si nosotros tuviésemos un pistón, es decir, tenemos la capacidad, como vemos acá, de empujar esta rama derecha, un pistón bien hermético, ¿sí?, que sobre estos dos tubos,
Entonces, y empujamos de este lado derecho, podríamos forzar el pasaje o que vuelvan las moléculas de agua hasta lograr otra vez el equilibrio en las soluciones, en la altitud de las ramas izquierda y derecha de este tubo. Esa fuerza que ejerce, o que hay que hacer, esa presión que hay que hacer para retornar al punto de equilibrio, se lo llama la presión osmótica. Entonces, los solutos que no pueden atravesar una membrana no permeable para ellos, pero sí permeable para el agua, es decir, selectivamente permeable, ejercen entonces una fuerza osmótica y que generan por lo tanto una presión osmótica que va a generar que haya movimiento del solvente. Y ahora vamos a ir explicando un poquito qué pasa con esto y a qué se debe, ya que, como les decíamos, todo nuestro organismo, la célula de nuestro organismo tiene una determinada concentración de solutos, por ejemplo, de potasio, que no es la que tiene afuera. Lo mismo que la de sodio. Sodio tenemos más afuera que dentro de la célula. Entonces, todas estas diferencias de concentración generan este movimiento del solvente por un movimiento de ósmosis. Ya vamos a ir viendo. Entonces, ahora vamos a ver primeramente los mecanismos de difusión. Dentro de los mecanismos de difusión teníamos el primero de ellos, era el transporte pasivo. El transporte pasivo se produce a favor del gradiente de concentración y acá no participa nada de energía. ¿Sí? Los mecanismos de transporte pasivos son la difusión simple y la difusión facilitada, que puede ser por canal o por proteína transportadora. La difusión simple es la que ocurre con las moléculas de oxígeno molecular o de nitrógeno molecular o de dióxido de carbono molecular, que atraviesan fácilmente la membrana plasmática, o de hormonas esteroides o de esteroides como el colesterol. ¿Sí? Entonces esa es la difusión más simple. Siempre si hay mayor concentración, por ejemplo, de estas moléculas, generalmente el oxígeno está más concentrado en el líquido extracelular, ya que es intercambiado con la respiración, tiende a entrar o entra por difusión simple al interior celular. Por otro lado, la célula, el metabolismo celular, produce dióxido de carbono y ese dióxido de carbono tiende a salir de la célula por difusión simple o sale de la célula para unirse a los eritrocitos y ser exhalado o ser transportado al pulmón para ser exhalado. Ahora, la difusión facilitada, podemos tener proteínas transportadoras o canales. En un canal, como habíamos dicho, es una proteína transmembrana que va desde el interior hacia el exterior y puede tener una permeabilidad selectiva, es decir, este canal permite o el pasaje de iones como sodio, cloro o potasio, o sea, hay distintas, se dice, selectividades. Algunos canales son muy específicos para sodio, otros para cloro y otros para potasio, mientras que otros no son tan selectivos y permiten varios o cationes o aniones, y otros son directamente poros no selectivos. Eso, bueno, ya vamos a ir estudiando distintos ejemplos. Pero entonces, en este caso siempre, si el sodio está más concentrado en el líquido extracelular, va a tender a entrar por difusión facilitada por canal. Ahora, si es un canal de potasio y el potasio está más concentrado en la parte extracelular, el potasio va a tender a salir hacia el líquido extracelular, siempre siguiendo su gradiente de concentración. O sea, ese gradiente de concentración es lo que le da esa energía potencial que tienen, entonces se desplaza desde mayor concentración hacia menor concentración. También ocurre esto con la difusión facilitada por proteína transportadora, y un ejemplo clásico es el transportador de glucosa. O sea, la glucosa, nosotros cuando consumimos alimentos ricos en hidratos de carbono que tienen glucosa, ¿sí? Entonces eso va a pasar a nuestro plasma y el plasma va a ir al líquido extracelular. Entonces generalmente la glucosa está más concentrada en el líquido extracelular y que entonces hay una tendencia de la glucosa a ingresar al citosol. Ahora decíamos, la glucosa no atraviesa libremente la membrana plasmática, lo mismo que decíamos los iones cargados. Esta molécula polar entonces necesita un transportador, una proteína que lo une en el lado extracelular y que luego puede sufrir un cambio y
de manera tal que cambia su conformación y lo libera hacia el interior celular. Es decir, este es un transportador, no es un canal por el que pasa libremente, pero sí un transportador que lo ayuda, lo toma de un lado y lo libera del otro. Lo toma y lo libera, ¿sí? Es como que lo agarra y lo lleva. Entonces es un transportador. Y ese transportador funciona siempre a favor del gradiente de concentración de glucosa. Entonces, mientras más glucosa tengamos afuera, más glucosa va a incorporar o va a tomar este transportador, que ya vamos teniendo un concepto. Los transportadores de glucosa se los llama GLUT, y son los responsables de introducir la glucosa que anda en circulación en la sangre, y por lo tanto reducir luego de una ingesta la glucosa en sangre, porque lo van a tomar los tejidos. Por ejemplo, este transportador se activa, o hay mayor cantidad de transportadores, cuando nosotros ingerimos una comida con glucosa y se libera la insulina. La insulina es la hormona que va a regular este proceso de absorción de los tejidos, es decir, que la célula tome la glucosa, ya que favorece la inserción de más moléculas de este transportador, de más proteínas transportadoras, de más GLUT. ¿Sí? Entonces, luego de esta manera los tejidos pueden incorporar mayor cantidad de moléculas de glucosa y volver la glucosa, el valor de glucosa en sangre, a la normalidad. Ahora bien, el proceso de difusión, ¿sí?, también ocurre, decíamos, para las moléculas o los iones cargados como el sodio, el cloro, el potasio. Pero las moléculas cargadas también tienen una componente en función de su carga. Decimos que estas moléculas difunden a favor de un gradiente de concentración, pero esto no es el único factor que no influye, sino que también al tener carga va a depender de la carga que haya tanto dentro como fuera de la célula. Entonces esto se llama el potencial de membrana, y también lo que se establece es un gradiente electroquímico. ¿Qué significa esto? Que no solamente tenemos una diferencia de concentración de iones, sino que también existe una diferencia de cargas entre el interior y el exterior. Generalmente el interior celular es negativo y el exterior celular es positivo, de manera tal que se dice que la célula tiene un potencial negativo entre menos 30 a menos 70 milivoltios, dependiendo del tipo de célula. Por lo tanto, los iones positivos tienden a entrar a favor de esa diferencia de cargas, es decir, las cargas positivas tienden a entrar, aparte de las diferencia de concentración que haya. Entonces acá dice gradiente electroquímico cuando la concentración y el voltaje trabajan en la misma dirección. Es decir, acá por ejemplo esta célula tiene una diferencia de concentración y fíjense que también tiene una diferencia de carga. O sea, estamos yendo desde una zona positiva hacia una zona negativa. En este caso el gradiente electroquímico es positivo. Otras veces puede pasar que el gradiente electroquímico sea negativo. Entonces acá va a depender, digamos, la concentración intracelular y la carga, ¿sí? Entonces otras veces tiene que trabajar en contra del gradiente electroquímico. Entonces ese gradiente electroquímico entonces está establecido por la diferencia de concentraciones que haya entre el interior y el exterior celular, o entre dos compartimentos, y la carga que haya, o la diferencia de cargas, o la diferencia de potencial, porque cuando dos cargas están separadas por una membrana impermeable, se genera una diferencia de potencial. Entonces, por la diferencia de carga o la diferencia de potencial que se establezca entre el interior y el exterior celular. Algunas veces la diferencia de carga va a ser tan grande que supera a lo que es la diferencia de concentración entre el interior y el exterior. Entonces las moléculas positivas pueden ir en contra de su carga, pero a favor de su gradiente de concentración. O sea, acá, si bien hay una carga positiva, está yendo en contra de la carga, pero sí va a favor del gradiente. De acá el gradiente, o sea, el potencial, digamos, o la diferencia de potencial es menor que la fuerza que lo está impulsando, que en este caso es solamente la fuerza química, la diferencia de concentración. Entonces, eso es lo que se llama el gradiente electroquímico para una membrana celular, ¿no? Para una célula en definitiva. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las neuronas o en todas aquellas células excitables como
las células musculares. Ahora, para ir incorporando o retomando el segundo tema de la difusión, que teníamos el ósmosis, hablábamos. Entonces, en cuanto a ósmosis, lo que nosotros tenemos que saber es que el agua es un líquido que se desplaza con libertad entre todos los compartimentos celulares. O sea, el agua corporal, recordemos que se distribuye entonces entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Y dentro del líquido extracelular va a estar dentro del líquido intersticial y el plasma. Y el agua puede circular libremente siguiendo siempre sus gradientes de concentración. Los factores que influyen en ese desplazamiento del agua habíamos hablado que es la presión hidrostática, la presión que se ejerce sobre el agua y sobre un determinado tejido, que tiene mucho que ver con el impulso que le da el corazón a la sangre dentro del sistema vascular, y a la presión osmótica, ¿sí? A la diferencia que haya entre iones dentro y fuera de la célula, entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Esta presión osmótica depende de la concentración de solutos que haya dentro de una célula o fuera, y de esas partículas las que son incapaces de cruzar la membrana, ¿sí? Porque si la partícula puede cruzar la membrana, bueno, no hay problema, hay una difusión simple o una difusión facilitada. Ahora, si ese soluto no puede cruzar la membrana, el que cruza la membrana, ¿quién es? Es el agua. Entonces, eso va a generar diferencias de presión osmótica, tanto dentro o fuera de la célula. Mientras, como nos dice, a mayor concentración de soluto, mayor es la presión osmótica, ¿sí? Si mayor concentración de soluto tenemos dentro de la célula, el agua va a tender a entrar. ¿Qué va a pasar con esa célula? Entonces que se va a hinchar porque le entra agua. La presión hidrostática deriva, como decía, fundamentalmente del bombeo del corazón, y la presión osmótica la ejercen las proteínas que tenemos en nuestros líquidos, ¿sí? Entonces va tanto el líquido intersticial, el líquido intracelular, y los que están en nuestra pared vascular, los que están en las paredes capilares, ¿sí? Entonces, generalmente acá la presión osmótica es la que va a determinar si el líquido entra o sale, o el agua, perdón, cómo va a entrar ese líquido dentro del líquido intersticial o el líquido intracelular o el líquido extracelular. Es decir, en última instancia, la entrada o salida de líquidos en un tejido depende de la presión osmótica que tengan los líquidos, ejercido fundamentalmente por las proteínas del plasma. Es decir, las proteínas del plasma ayudan a mantener una cierta presión osmótica sobre los tejidos. Ahora, en este caso, es negativa, por eso el líquido pasa del plasma, el agua pasa del plasma al líquido intersticial y del líquido intersticial al interior celular, ¿sí? Pero también esos líquidos o la presión osmótica de un determinado compartimento va a depender ya en el compartimento intersticial y en el intracelular de también los iones que están en estos compartimentos. Entonces, en base a este concepto de la presión osmótica, si los líquidos tienen diferentes presiones osmóticas, se pueden generar distintas situaciones, como decíamos, y eso nos lleva al concepto de tonicidad de las soluciones. La tonicidad de las soluciones tiene que ver con qué capacidad tiene una solución de entrar o sacar líquido de una célula. Entonces, las soluciones isotónicas, se nos dice que una solución es isotónica cuando digamos la presión osmótica tanto dentro del interior celular está equilibrada con la del exterior celular, es decir, no ejerce el agua, entra y sale en un estado de equilibrio sin que altere, como vemos por ejemplo acá en el glóbulo rojo, su estructura, es decir, no hay ni un ingreso ni una salida neta de líquidos. Ahora, si la solución es hipotónica, es decir, tiene una menor concentración de sales que en el interior de la célula, en este caso el glóbulo rojo, es hipotónica. Es decir, hipotónica quiere decir que tiene menor presión osmótica que el interior celular. Entonces, tiene menor concentración de solutos que no pasan la membrana plasmática. ¿Qué va a pasar en este caso? El agua ingresa a
al eritrocito, lo hincha y puede llevar a la hemólisis, a la ruptura del eritrocito. Ahora, si la solución es hipertónica, es decir, que tiene mayor concentración de soluto que con respecto al interior celular, este se va a comprimir, se va a como deshidratar, porque el agua sale y toma esta forma de espiculado, entonces, o crenado se dice, son eritrocitos que se llaman crenados. Esto se debe a que la solución es hipertónica. Entonces, ¿y a qué se deben entonces estos efectos? Se debe al movimiento del agua. En este caso el agua entra y sale en equilibrio. En este caso entra más agua de la que puede salir, por lo tanto la célula, o en este caso el eritrocito, se hincha, que incluso puede ser tal la hinchazón, se llama el hinchamiento, que se puede llegar a romper, liberando todo su interior celular, que suele ser rojo, por eso se dice la hemólisis tiene ese color rojo. Y si la solución es hipertónica y mayor concentración de soluto fuera que dentro de la célula, esta pierde agua y se forman estos eritrocitos crenados. Esto nos está hablando de un concepto importante, que es las soluciones que nosotros podemos llegar a introducir. ¿Vieron cuando se pone una vía dentro de un paciente que está internado, o decimos queremos hidratarlo? Las vías intravenosas tienen que ser isotónicas, tienen que tener la misma tonicidad que el interior celular, porque la solución salina es una solución salina isotónica, es una solución de cloruro de sodio al 0,9%, es decir, tiene 0,9 gramos de cloruro de sodio cada 100 mililitros. Bueno, y la dextrosa al 5%, que es glucosa en agua. Esta solución salina es isotónica, va a mantener, o no va a permitir la ruptura de los eritrocitos. En algunas ocasiones puede cambiar la tonicidad del medio y producirse hemólisis. No es la única, hay muchas causas de hemólisis, pero una de las causas de hemólisis puede ser que baje la tonicidad de los líquidos extracelulares y por lo tanto se rompan los eritrocitos por este tipo de hemólisis. Y en otro caso también puede aumentar la osmolaridad del plasma y encontrarse eritrocitos crenados, como ocurre en el caso de algunas insuficiencias renales, algunos problemas de riñón. Cuando el riñón no funciona adecuadamente, entonces se pueden producir este tipo de problemas. Y si ocurre una hemólisis, obviamente vamos a entrar en un estado como de anemia, de falta de sangre, porque no hay suficientes hemoglobina o no hay suficientes eritrocitos para transportar el oxígeno a los tejidos. Ahora, si las soluciones son hipertónicas, como ocurre en este caso, donde pueden ocurrir eritrocitos crenados, en algunos casos tienen aplicaciones terapéuticas y se pueden usar para tratar pacientes con edema cerebral, es decir, cuando hay hinchazón en el cerebro. A veces ocurre que el edema cerebral se refiere a que hay líquido dentro de la cavidad craneana y para ayudarlo a salir a ese líquido se puede utilizar una solución hipertónica. Entonces estos son los conceptos, como decimos, de soluciones o tonicidad de las soluciones. Otra cosa, algunas soluciones isotónicas e incluso levemente hipotónicas se utilizan como sales de rehidratación oral en caso de personas que tienen una deshidratación, o a muchos quizás le puede haber pasado que algún día que se deshidrataron o que tuvieron muchos vómitos o diarreas intensas, o incluso por calor, por tomar sol en exceso, sin haber estado expuestos, la persona se puede deshidratar o no tomar agua suficiente, y en ese caso se le agrega entonces o se le dan esas soluciones o sales de rehidratación, que son soluciones hipotónicas que permiten el pasaje o la entrada de líquidos al interior celular para rehidratarlos. Bien, entonces, habiendo terminado con lo que es el transporte pasivo, en el cual no hay gasto de energía, pasamos al transporte de activo, en el cual siempre hay gasto de energía, o sea, se requiere una determinada energía. Siempre van a ir en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? Vamos de una solución más diluida a una más concentrada. Y tenemos dos tipos de transporte activo, el primario y el secundario. El transporte activo primario es el que más habitualmente conocemos, es el más común, digamos, de los libros, y se refiere, generalmente está mediado por bombas, que se llama, que bombean de manera activa gracias a la utilización de la molécula de energía, que es el ATP,
¿sí? Están bombeando en contra de su gradiente determinadas moléculas, ¿sí? Fíjense que el gradiente de sodio, acá estamos en un modelo de membrana o de celular, en lo cual esta parte de arriba representa el líquido extracelular y esta parte de abajo el líquido intracelular. El gradiente de sodio, fíjense que va del exterior al interior, mientras que el de potasio va del interior hacia el exterior. Es decir, el sodio exterior hacia interior y potasio a la inversa. Entonces, ¿qué ocurre? Estas bombas son proteínas transmembranas transportadoras, o en este caso se dice cotransportadoras, transportan sodio desde el interior celular hacia el exterior en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? Entonces tiene una conformación que unen sodio. Cuando unen este sodio, ¿sí?, se produce la ruptura de ATP, entonces esta proteína cambia de conformación y en vez de estar mirando hacia adentro, se cierra esa compuerta hacia adentro y se abre una compuerta hacia afuera, generada por esta ruptura, o este movimiento se debe a la energía que obtiene de la ruptura del ATP. ATP quiere decir adenosina trifosfato, que cuando se rompe libera un fosfato y queda ADP, adenosina difosfato, una adenosina con dos grupos fosfato. Entonces se liberan 3 sodios hacia el exterior y cuando está en esta conformación, entonces ahora puede tomar potasio y vuelve a su conformación porque libera este fosfato que había sido unido a la bomba de sodio-potasio. Por eso se llama sodio-potasio ATPasa, porque transporta sodio del interior celular hacia el exterior, el potasio desde el exterior hacia el interior, y ATPasa quiere decir una ATPasa es algo que rompe ATP, es una proteína que obtiene su energía a través de la ruptura del ATP, por eso es ATPasa. Y cuando se libera ese ATP, entonces vuelve a cambiar de conformación la bomba, quedando nuevamente expuesto el interior, o sea, esta parte hacia el interior, y ahora puede volver a unir moléculas de sodio, romper una molécula de ATP, ¿sí?, quedándose con el fosfato unido, cambiar de conformación, exponerse hacia el exterior, liberar los sodios. Ahora, al estar expuesto hacia el exterior, puede unir entonces los potasios. Cuando se rompe, se unen estos dos potasios, se libera este fosfato y esa energía liberada cambia la conformación, exponiendo ahora su boca, digamos, de esta bomba hacia el interior y liberando los potasios, y así continuamente. De esta manera funciona este ciclo. Entonces, fíjense que nosotros decimos que hay un gradiente de concentración y las diferencias que va a haber en la concentración del sodio y del potasio está basada o generada por estas bombas de sodio-potasio, que son las que mantienen las concentraciones de sodio altas afuera y bajas adentro, y las de potasio altas adentro y bajas afuera. Y esta es la base, esta diferencia de concentración de iones es la base para que las células puedan generar señales eléctricas o potenciales de acción, sobre todo las neuronas y las células musculares. Esas células basan esa capacidad de generar potenciales de acción en estas bombas de sodio-potasio que mantienen esas diferencias de concentración de iones. Bien, este es el primer ejemplo de transporte activo que decimos es el transporte activo primario. En cuanto al transporte activo secundario, también requiere energía, pero acá no se rompe ATP, sino que la energía está provista por el gradiente de concentración de algún ion. Es decir, se acopla el movimiento de un ion en contra de su gradiente de concentración, utilizando la energía que se genera por un ion que tiene un gradiente de concentración positivo. Generalmente es el sodio. Pueden ser anti-Porter, quiere decir que va en sentidos contrarios, y sin-Porter, que va en el mismo sentido. Es decir, que el transporte en el anti-Porter, un ion entra y el otro sale, como es en este caso, y en el sin-Porter ambos iones entran con en la misma dirección, en el mismo sentido. En este caso, desde el líquido extracelular al líquido intracelular o citosol. Fíjense una cosa, acá entonces decíamos que en el transporte activo secundario está acoplado a la entrada de sodio a favor de gradiente. Es decir, el sodio entra a favor de su gradiente, en la energía que se genera al moverse a favor de su gradiente. Y esa energía que está
liberando este sodio que entra a favor del gradiente, la aprovecha el transportador, estas proteínas transportadoras, para sacar otro ion en contra de su gradiente de concentración, como es el calcio, ¿sí? El calcio sale desde el citosol, en el que está en muy baja concentración, hacia el líquido extracelular, en el cual está en mayor concentración. Lo mismo pasa con los protones. Fíjense que hay un antiporter de sodio-protón, así como hay un antiporter de sodio-calcio. Pero acá no hay gastos de ATP, sino que el que provee la energía es el gradiente de sodio. Lo mismo pasa para los importers. En este caso va a entrar sodio y glucosa en contra de su gradiente, si es que acá hubiese menos glucosa, o también puede ocurrir del sodio con los aminoácidos. Utilizan transportadores específicos, ¿sí? A veces van a favor del gradiente ambos, entonces utilizan esa energía para entrar con mayor eficacia dentro de la célula, ¿no? Es importante para la glucosa y para los aminoácidos. Por eso muchas veces recomiendan comer soluciones, o cuando uno ingiere algo salado, un almidón con algo salado, es bueno para o favorece la absorción de la glucosa. O en las soluciones también, por ejemplo, como decíamos, las sales de rehidratación tienen cloruro de sodio y dextrosa, que la dextrosa es la glucosa, otro nombre de la glucosa. Entonces, cuando uno la absorbe, también ayuda a hidratar, no solo porque entran los iones, sino porque también se favorece la absorción de glucosa, ya que en nuestro intestino tenemos muchos de estos transportadores, es decir, la absorción de glucosa está favorecida por la presencia de sodio, y el sodio ayuda a entrar. Lo mismo que la de los aminoácidos cuando hay sales.